Y bueno, pues ojito con el calendario que ya cada vez más lógicamente se va apretando y se va calentando, porque lo que se viene ahora es ni más ni menos que el próximo domingo un partidazo frente al Sevilla, donde podemos dejar completamente cerrada la liga, ya sí que el mazazo definitivo, y luego un 26-27 de abril con la ida de las semifinales de Champions y un 3-4 de mayo con la vuelta de esas propias semifinales, y encima con todo el tema de Kylian Mbappé y Erling Haaland en el aire, porque por esas fechas, dejadme que os diga, es cuando más o menos el Real Madrid o el jugador o alguno de los jugadores deberían empezar a mover algo y anunciar algo. O sea que muy probablemente sabremos ya precisamente para finales de este mes o principios del que viene lo que puede ocurrir con estos dos fichajes que en mi opinión están prácticamente hechos y cerrados. El asunto es que el calendario, por el contrario, no va a ser nada fácil, porque el Sevilla siempre te lo va a poner muy difícil, eso, número uno. Y número dos, porque además las eliminatorias de Champions ya a partir de aquí, bueno, yo creo que ya desde cuartos son tremendas, bueno, y desde octavos realmente son muy complicadas, porque ya son contra equipos que lógicamente están a tu nivel o incluso pueden estar por encima, con lo cual nos esperan ya unos días y unas semanas de auténtico infarto y de puro espectáculo futbolístico. Así que veremos a ver quién nos toca en semifinales, si Atlético de Madrid o Manchester City, lo vamos a ver en horas, y veremos también el tema del desenlace con los fichajes que ya estamos deseando ver. Y ojo, porque para declaraciones jugosas las del señor Eduardo Camavinga, y digo señor porque a pesar de su juventud, el tipo con el poco tiempo que lleva en Madrid ya tiene bien aprendida la lección de lo que somos y seremos. Por cierto, dejadme hacer un pequeño recordatorio, ya sabéis, las camisetas las tenéis en jmadrid.com con un chat de soporte en el caso de que necesitéis ayuda y el 15% de descuento en todas vuestras compras. No os olvidéis de hacerlo, jmadrid.com. Bueno, resulta que ayer en un vídeo en la zona mixta precisamente le preguntaban a Camavinga: oye, ¿es esto un milagro? ¿Es esto una casualidad? ¿Cómo puede ser que el Real Madrid lleve a cabo estas gestas? Y decía Camavinga, ojo, con la madurez que tiene y los pocos meses que lleva aquí, decía, no, un milagro no, es que hasta el final, como dicen aquí, esto es lo que significa dar lo último hasta el último segundo. Ya solo le faltó decir hasta el final vamos Real. O sea, Camavinga, y siendo uno de los últimos en llegar, ya sabe perfectamente lo que significa jugar en el Real Madrid y llevar este escudo, que tienes que darlo todo hasta el último minuto, y el hasta el final, entrecomillado, hasta el final significa eso, que nunca nos deis por muertos, que nunca nos deis por rendidos, porque así somos, capaces de levantar una eliminatoria en el momento más crítico, cuando todo el mundo ya nos da por eliminados, ahí estamos. Y efectivamente Camavinga lo borda y le hace entender a este periodista francés, parece ser compatriota, lo que es y lo que significa ser el Real Madrid. A mí me emocionó, de verdad, ver a Camavinga hablando así. Y bueno, por fin parece que Ancelotti va entrando en razón, y ya sí que de esta manera quizá tenga alguna posibilidad y opción más de poder circunnavegar el nuevo proyecto del Real Madrid con los Mbappé, Haaland, Tchouaméni, etcétera, porque ayer en la rueda de prensa por fin Ancelotti reconoció la valía de tener a Fede Valverde y a Camavinga, precisamente por su aportación a nivel de energía al grupo. Y es que decía Ancelotti que cuando el partido pierde un poquito de intensidad y tú tienes a jugadores como Camavinga y Fede Valverde, lógicamente ellos te aportan ese extra que se lleva a los equipos por delante. Es decir, elogió por fin a los dos jugadores y su gran labor en el Real Madrid. La verdad es que sobre todo en el caso de Camavinga, porque a Fede Valverde ya le conocíamos de temporadas anteriores, en el caso de Camavinga hemos visto una mejoría notable, teniendo en cuenta que el jugador es mucho más disciplinado a nivel táctico y aporta mucho más de aquello que Ancelotti quiere que aporte, y lógicamente poco a poco se están haciendo con un puesto. Es verdad que es en detrimento en el caso de Camavinga, por ejemplo, de Kroos, al que no le gustó nada el cambio de ayer, pero es que vimos a los dos, tanto a Fede Valverde como a Camavinga, completar un partido tremendamente serio, que me permite hablar de que estos dos jugadores van a ser ya en breve el timón del Real Madrid, que por fin Ancelotti va a contar con ellos mucho más habitualmente, porque obviamente están haciendo partidos y actuaciones que lo merecen, hay que premiarles con ello, y yo desde luego estoy encantado con eso. Por cierto, que aquí hay que hacer una mención al único jugador que se dio una vueltecita por todo el terreno de juego aplaudiendo a la afición. No es una crítica al resto de jugadores, porque yo creo que estaban tan sumamente emocionados que ni se acordaron, pero sí es cierto que al que lo hizo hay que aplaudirle aparte. Thibaut Courtois, una vez más, con una otra parada magistral, por cierto, durante el encuentro.
Se dio una vueltecita por todo el Bernabéu, como digo, por todo el césped, aplaudiendo y reconociendo la labor de la afición precisamente en un momento tan crítico, en una eliminatoria tan crítica que nos ha permitido pasar a semifinales. Ya sabéis que fue uno de los pocos que aplaudió cuando el 0-4 del Barça, uno de los poquitos que se quedó a dar la cara, y hoy una vez más ha sido él el que se ha quedado a rendir homenaje a una afición que lógicamente ayer acabó la mitad de ella en urgencias precisamente por la cantidad de infartos que sufrieron, y evidentemente no se nos puede hacer pasar tan mal. Pero bueno, más allá de la broma, lo cierto es que Thibaut Courtois es un tipo que ha mamado el madridismo de manera absolutamente eficiente y sabe perfectamente lo que significa para un aficionado del Real Madrid una eliminatoria como la de ayer, y precisamente por eso es por lo que prefirió quedarse y delante o detrás de sus compañeros aplaudir y homenajear a una afición que lógicamente no se merece este tipo de situaciones límite. En cualquier caso, muchísimas gracias a Thibaut Courtois, no solo por tus paradas, sino por reconocer también el valor que tiene la afición en este tipo de momentos, en este tipo de situaciones. Y por cierto, ya os lo dije ayer, aunque no fueron los 15 millones que preveíamos, sí que fueron 12,8 millones lo que el Real Madrid se embolsó ayer precisamente por pasar a semifinales. Tenía la posibilidad de llevarse otros 2 y pico precisamente si ganaba el partido, pero finalmente esta victoria fue para el Chelsea. Lógicamente el Chelsea es quien se llevará esos 2 millones, pero correspondientemente con la eliminación y la vergüenza de quedarse fuera en esta Champions, que además son los campeones de Europa. Pero el Real Madrid, por el contrario, renuncia a esos 2 millones, pero se lleva 12 por clasificarse y, repito, llevamos ya recaudados 53 kilazos en esta temporada en Champions, lo cual es una auténtica maravilla porque todas las victorias de la fase de grupos más avanzar de fase de grupos a octavos, de octavos a cuartos y de cuartos a semifinales nos permite haber recaudado tantísimo dinero que lógicamente puede ser muy buen activo, muy buena herramienta para o bien seguir fichando gente o agrandar todavía más nuestras finanzas, que están pues en un momento espectacular y que lógicamente a medida que incluyan más dinero pues mejor todavía. Así que en este sentido a mí personalmente me congratula poder compartir esta noticia. Ya os lo dije ayer precisamente en Twitch, donde os comenté que el Real Madrid, si ganaba, se iba a llevar un buen pastizal precisamente por avanzar de eliminatoria, y finalmente se terminó cumpliendo. Así que muy contentos por ello. Vamos a ver cómo y a dónde se destina ese dinero por parte del Real Madrid, porque yo me temo que va a ser para algo muy bueno. Otro que se desgañitó es ni más ni menos que un histórico, una leyenda de la Premier, Río Ferdinand, con el pase de Luka Modric. Lo reconocía él mismo, decía, ese pase que me ha hecho perder la voz es ilegal. Ese pase de Luka, dice, o como su nombre quiera que sea. La verdad es que lo bueno de ver precisamente a Río Ferdinand es que es un tipo emocional, pero al mismo tiempo es un tipo que sabe de fútbol, obviamente, y decía que se puso a gritar como un loco precisamente por el pase que había dado Luka Modric, que por cierto fue elegido MVP del partido. Decía que era un auténtico fenómeno y que ese pase de Luka Modric me ha hecho perder la voz. Evidentemente esto ya le pasó precisamente con el Paris Saint-Germain, no por Luka Modric, sino en general por todo el Real Madrid, y la verdad es que ver a una leyenda de la Premier como Río Ferdinand perdiendo el control de esta manera por lo que es capaz de hacer el Real Madrid, a mí también me emociona, porque al fin y al cabo dice mucho de lo que hemos hecho. Es que no es fácil ver a históricos, a leyendas, ni más ni menos que de la Premier, perdiendo el control sobre, una vez más, la gesta que el Real Madrid lleva a cabo en las noches de Champions. Y, por cierto, déjame recordaros, qué espectáculo de partido de fútbol, o sea, una Superliga ya, por Dios, qué maravilla de espectáculo lo que nos ofrecieron ayer Chelsea-Real Madrid. Así que claro, como todo buen amante de fútbol, Río Ferdinand perdió el control porque vio un Real Madrid pasar por encima del Chelsea en este sentido, en el sentido mental, no de fútbol, sino mental, y decir, joder, es que estos tíos es que son la hostia, y es que es así. Así que yo de verdad encantado con Río Ferdinand. Y luego, para que veáis cómo a veces las cosas desde fuera se ven mejor y que la visión del presidente Florentino Pérez fue desde luego magistral y por supuesto oportunísima, teniendo en cuenta que en el momento en el que después del malísimo partido de ida que hicimos frente al PSG, Florentino le hace entender a Ancelotti que tiene que contar más con jugadores como Fede Valverde, seguramente también le dijo Camavinga, pero por lo menos Fede Valverde, la cosa ha cambiado completamente. Efectivamente, Ancelotti justo después del partido del PSG en Liga ya pone
a Fede Valverde en el 11 y desde entonces, quitando el accidente del Barcelona, al Real Madrid le ha ido muy bien en líneas generales, tanto en Liga como en Champions. Y lógicamente, para que veáis cómo puede cambiar un simple, no mandato, sino una simple sugerencia del presidente, puede llegar a cambiar completamente el curso de los acontecimientos, porque ya íbamos otra vez entrando en una especie de espiral de la que no éramos capaces de salir y que lógicamente parecía abocada a llevarnos una vez más a despertar los fantasmas de 2015, cuando lo perdimos prácticamente todo en apenas meses o en la segunda mitad de la temporada. Bueno, pues al final la intervención de Florentino ha impedido que así sea, y desde luego para mí esta temporada, si conseguimos rematar pasando a la final de Champions y ganando la Liga, yo creo que ya con eso habremos hecho una temporada bastante interesante. Como digo, no sé hasta qué punto estamos preparados para ganar la Champions. Yo espero que sí, pero lógicamente hay mucha calidad por ahí delante y tenemos que tener un respeto por los rivales. Y lógicamente parece curioso, pero hay gente que ya no se acuerda de que tenemos a un pedazo de jugador en el banquillo que desafortunadamente no se ha podido concretar en el Real Madrid, que es Eden Hazard, y que sigue sumando equipos a su larga lista de pretendientes, y en este caso alguien de la Serie A parece que está también dispuesto a hacerse con los servicios del jugador precisamente cuando termine la temporada. Mirad, yo no sé hasta qué punto esto puede ser cierto o no cierto, pero sí que es verdad que el jugador no va a continuar en el Real Madrid. Ya no sé si va a ser la Premier, ya no sé si va a ser la Serie A, no sé si puede ser la Bundesliga, no lo sé. Y además es que me da igual, pero lo que está claro y que sí que parece cierto es que Hazard va a terminar saliendo esta temporada. No sé si Florentino ha hablado con él directamente para hacerle entender que su situación lógicamente es la de que tiene que concluir en el Real Madrid, que tiene que liberar masa salarial porque es un jugador que no cuenta para el equipo, para el entrenador, y que obviamente no puedes mantener a un jugador en la situación que él está, que prácticamente es pues no contar absolutamente nada. De hecho, ya su aportación en los últimos meses es prácticamente testimonial, básicamente calentar el banquillo y poco más. Así que lógicamente se estudiará una solución, se estudiará una salida, y sea o no sea cierto que en la Serie A le están persiguiendo, o en la Premier o en la Bundesliga o donde sea, yo creo que al final el jugador va a terminar saliendo del Real Madrid, que es en cierto modo lo que más nos interesa. Y por cierto, una noticia que ocurrió antes del encuentro, donde Isco Alarcón se enzarzaba precisamente en Twitter con alguien que le acusaba de topo, de filtrar precisamente las alineaciones, y lógicamente de manera magistral, porque así lo tengo que decir, Isco respondía diciendo: pero si yo no estuve en la charla técnica, yo no soy. Claro, aquí el problema es que Isco, con toda su buena fe, se quita de encima el muerto, pero reconoce que efectivamente hay un topo. Y este viene de las charlas técnicas, es decir, quien quiera que esté en esas charlas técnicas está filtrando lógicamente el 11 del Real Madrid, que sale siempre antes de tiempo y que no es habitual. Con lo cual, en cierto modo, Isco reconoce que sí, él no ha sido, pero que un topo hay precisamente en la plantilla del Real Madrid, filtrando alineaciones a la prensa que salen con un montón de tiempo de antelación, lo cual obviamente es problemático. Vale, vamos a decir, por ejemplo, que en el 11 de ayer todos más o menos sabíamos quién iba a estar y no hay problema, pero en otros partidos donde lógicamente te la juegas más, pues hombre, no es una buena idea que se filtre a la prensa, precisamente porque al otro equipo le puede dar tiempo a hacer cambios, ¿me entendéis? Entonces esto va en nuestro propio perjuicio. Así que bueno, pues en este sentido ahí estaba el 11, ahí está la contestación de Isco, que no estuvo en la charla técnica porque además no había ido convocado, y bueno, pues en este sentido tenemos otro problemilla con el tema del topo y las filtraciones, que no es nunca nada que nos ayude. Y aquí los teníais, hombre, aquí por fin he encontrado la foto definitiva en Twitter del par de dos, J. Jordi y Cristóbal Soria, que se las prometían muy felices con el 0-2, tirándose por los suelos, abrazándose de gusto, precisamente porque sabían que estaba todo hecho, muy seguros de lo que iba a ocurrir. Y mirad que le dijimos a J. Jordi que no te vuelva a pasar como con el PSG, no celebres antes de tiempo. Pero como podéis ver, acabaron fríos, con esas caritas, con esas caritas que veis ahí, terminaban el partido el par de dos, que se tenían que ir a su casa, lógicamente, como suele decir, con el rabo entre las piernas. Evidentemente, este tipo de cosas solo les puede pasar a ellos porque cuando ven y sacan o tratan de sacar ventaja o ser ventajistas de situaciones como un 0-2, incluso con el 0-2, no nos deis por muertos, pero no, efectivamente no terminan de asumirlo, no terminan de comprenderlo, y al final lo que ocurre
es que se las terminan llevando todas en el mismo moflete. Y es que no aprenden. Mira que con el PSG fue una buena lección como para decir, no voy a decir nada, no vaya a ser que pase algo. Bueno, pues efectivamente volvió a pasar y se creían, claro, ellos ya, imaginaos, estaban relamiéndose ya con la eliminación del Madrid y encima de la manera que iba a caer eliminado, con un 1-3, de ventaja no sé qué, y al final mira cómo acabaron. Es que es un auténtico desastre y encima el gran problema de todo es que no aprenderán nunca. J. Jordi y Cristóbal Soria son así que nos darán muchos mejores momentos de estos. Y lógicamente hoy todo son sonrisas, hoy todo es champán, vino y rosas, pero también es verdad que hay que hacer un tanto de autocrítica, como decía Nacho a final del encuentro. Y es que al fin y al cabo hubo dos jugadores, especialmente dos, quizá alguno más, ¿vale? Pero especialmente dos que se vieron completamente sobrepasados y que al no estar al 100% rindiendo en el encuentro, no solo fueron sustituidos, sino que además permitieron al Chelsea avanzar en las líneas de la medular, en las líneas del centro del campo, lo que les permitió tener, lógicamente, el dominio y el control absoluto del encuentro. Estoy hablando ni más ni menos que de Casemiro y de Kroos, a ambos dos, que ya os digo que no les gustó el cambio, ya visteis lo de Kroos, pero es que luego además, si veis las imágenes de Casemiro, cuando sale me parece que por línea de fondo, cuando es sustituido, pues tampoco desde luego lleva una cara como de que le hubiera gustado demasiado la decisión de Ancelotti, pero es que las cosas como son. Es verdad que Carvajal, Nacho tampoco estuvieron lógicamente en lo mejor, Mendy tampoco, pero obviamente Kroos y Casemiro tenían una obligación en el centro del campo que era la de no dejar avanzar al Chelsea y mantener el balón todo el tiempo posible, y sin embargo se vieron superados en todo momento precisamente por un Chelsea que dominó completamente el centro del campo y le permitió crear tantísimo peligro al Real Madrid hasta el punto de ponernos con un 0-3 en el marcador. Así que bueno, queda un poco la nota negativa. Yo personalmente tampoco llevaría todas las culpas a estos dos jugadores, simplemente son los más representativos, pero en cualquier caso ahí están. Bueno, lo que también ha hecho muchas portadas o por lo menos artículos de periódicos y sobre todo el vídeo del momento es el de Toni Kroos perdiendo lógicamente los papeles como nunca antes lo habíamos visto, precisamente por ser objeto del primer cambio cuando entró Camavinga. Bueno, han traducido un poco, precisamente le han leído los labios de lo que dijo y bueno, pues era básicamente a tomar por allí, porque yo, en fin. Estaba muy indignado y cierto es que no es normal ver a un tipo como Toni Kroos, normalmente bastante frío, además un tipo de equipo, verle perder el control contra su propio entrenador precisamente por una decisión que no le gustó nada. Pero él, claro, tiene que comprender que, número uno, los años ya van pesando y evidentemente el relevo generacional es inevitable. Y número dos, ayer no estuvo demasiado afortunado y lógicamente creo que incluso Ancelotti fue demasiado benévolo, dejándole más tiempo en el campo de lo que yo personalmente le hubiera dejado, porque desde luego si yo soy el que maneja ya el Real Madrid, meto a Camavinga mucho antes. Pero bueno, son cosas que ocurren. Honestamente creo y espero que no tenga consecuencias. Al final es un tipo que en líneas generales siempre ha sido ejemplar y lógicamente es un calentón. No le preguntaron curiosamente a Ancelotti, o por lo menos yo no lo he visto, sobre el tema de Toni Kroos, sobre la rajada, pero obviamente es un tipo que es tan ejemplar que creo que no se merece que por un calentón del momento lógicamente vaya sancionado. Yo creo que hoy, esta mañana ya lo habrá visto de una manera completamente distinta y no creo honestamente que el Real Madrid vaya a tomar medidas contra él. Y ojito que decimos de J. Jordi, de Soria y de todos los culés, pero cuidado con RAC 1, cómo narraron el partido y precisamente cómo narraron el pedazo de pase de Luka Modric a Rodrigo que ponía lógicamente todo patas arriba, que forzaba la prórroga y que permitía al Real Madrid una vez más sobrevivir a otra noche épica. Claro, se les cortaba la respiración. Si escucháis el audio, o sea, se nota perfectamente que a pesar de describir perfectamente lo que ocurre, es decir, el perfecto pase de Luka Modric a Rodrigo, obviamente no les estaba gustando nada, porque no se lo pueden creer. Al final, como os decía yo ayer en el directo de YouTube, incluso yo mismo que soy madridista me cuesta explicar cómo el Real Madrid saca de donde no hay, como para explicárselo a un culé que vive básicamente de lo que ocurre sobre el papel, es decir, de que el cruifismo ocurre sobre el papel, de que la jugada, la táctica, el dibujo tiene que estar por encima de todo, vamos a hacer esto y ahora el 4-4-2 y el bloque bajo y el bloque alto y el no sé qué, y al final al Madrid le vale bloque bajo, bloque alto, bloque medio, pirámide, 2 líneas, 3 líneas defensivas, una pirámide invertida, lo que haga falta. El Madrid saca de donde no hay
para llevarse el encuentro. Y lógicamente esto a Raguno, a Cristóbal Soria, a J. Jordi, a los culés de pro, pues lógicamente les revienta la cabeza cada vez que lo ven, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues aquí es lo que hay, yo lo siento mucho por ellos, pero es lo que toca. Reyes de Europa y todavía sin llegar a la final. Claro que sí, vamos a por ello. Bueno, no tengo que deciros antes de nada que hoy desde luego es un momento ideal precisamente para que os hagáis con la camiseta de nuestro equipo que más que nunca hoy se lo merece que tengamos este recuerdo porque la verdad es que lo que hicieron ayer fue fantástico. No hace falta recordaros que ya tengo por ahí la página de jmadrid.com lista y preparada para que hagáis vuestras compras, ya sabéis, con un 15% de descuento y lógicamente hoy más que nunca las portadas de los diarios europeos se dedican a nuestro equipo, al Real Madrid, Reyes de Europa, da igual dónde vayáis, a Francia, Inglaterra, Alemania. Hoy prácticamente todos los grandes diarios de cabecera, como veis, están abriendo con portadas de nuestra gesta, de nuestra épica en la noche de ayer. Es que al fin y al cabo, una vez más, al igual que frente al Paris Saint-Germain, el equipo lo dio todo, se lo dejó todo y lógicamente el Real Madrid vuelve a ser protagonista en Europa, precisamente por otra gesta, por otra hazaña que parecía imposible a pesar de la ventaja que traíamos del partido de ida. Pero como todo se puso al final de espaldas tan pronto, claro, evidentemente todo el mundo pensaba que estábamos ya por fin ante la caída definitiva del equipo blanco y sin embargo, qué poquito nos conocen, ¿verdad? Tuvieron que ver hasta el último minuto cómo el Real Madrid volvía a protagonizar lo que ya es costumbre y que parece siempre imposible. Y es otra noche épica en el Santiago Bernabéu. Así que Reyes de Europa y como digo, todavía no estamos en la final. Y aunque ayer quise ser más indulgente con Tuchel, puesto que al final cuando uno cae eliminado obviamente pues suele decir cosas, pero lo cierto es que el Chelsea jugó muy bien, no estuvieron contra las cuerdas mucho tiempo, pues lógicamente no quise atizarle demasiado porque entendía que él iba a comprender que lo que ha hecho el Real Madrid es lo que suele hacer siempre, es decir, ayer no fue un tema arbitral, pero no, al contrario, él se empeñó en ver un tema de árbitros, la clasificación del Real Madrid, y sabéis perfectamente que no fue así, y él lo sabe también, pero claro, lógicamente él estalló. Decía Thomas Tuchel que fue a darle la mano al árbitro después de una derrota dura y le vi riéndose con el entrenador rival delante de mí. Y luego añadió un montón de cosas más que iban precisamente en esa dirección. Dijo, cuando acabó el partido, vi al árbitro reírse con Ancelotti y me pareció de muy mal gusto. Fui a darle la mano después de una derrota dura y me lo encontré delante de mí riéndose con el entrenador rival, con Ancelotti, que es un caballero. No me parece bien. Además, Tuchel señaló que debía haber ido a consultar al VAR cuando la jugada del gol anulado a Marcos Alonso, pero ya sabéis que ahí no hay nada, no hay ni trampa ni cartón. Se ha dicho por activa y por pasiva, la jugada si deriva en gol tiene que ser anulada y punto, no hay más historia, pero en cualquier caso así es. Sentí frustración, añadía Tuchel, sí, no vi el gol, sinceramente me sorprendió que el árbitro, que es líder, no fuera a ver si era mano o no. Marciniak, que es muy bueno, debió ver el gol. Nos merecemos jugar más minutos también, pero quizás es pedir mucho. Así que bueno, pues al final, como digo, frustración, rabia, de todo. Lo siento, Tomás, pero esto es lo que hay. Eres un buen entrenador, pero lo que dices, es decir, atribuir la clasificación del Real Madrid al árbitro, no me parece honesto por tu parte, es impresentable. Y lógicamente faltaba escuchar al gran protagonista de la noche precisamente porque con él empezó todo, ni más ni menos que el gran Rodrigo, que entraba precisamente para dar al Real Madrid lo que dio, el gol que nos permitiera seguir adelante, me refiero sobre todo para forzar esa prórroga y lógicamente poder seguir adelante en la fase de la Champions, en la fase siguiente, en las semifinales en este caso de la Champions. Rodrigo comentaba en zona mixta que ha sido mucho más difícil de lo que esperábamos, mucho más complicado de lo que se pensaba. Efectivamente, como sabíamos, el Real Madrid llegaba en cierto modo relajado por la ventaja que tenía. Pero ojo, no lo digo porque los jugadores no fueran profesionales. El problema es que con este tipo de resultados, el 1-3 que habíamos cosechado en Stamford Bridge, es prácticamente imposible no llegar relajado. Aunque tú quieras, aunque haya alguien que te mentalice, aunque haya alguien que te advierta, oye, que esto es difícil, que va a ser complicado, no os creéis que está todo hecho, da igual.
tu mente se prepara para relajarse porque lógicamente no tiene tanto estrés como el que tiene que levantar una eliminatoria. Ya lo visteis cómo jugó el Chelsea y cómo jugó el Madrid, especialmente al principio, donde prácticamente se veía todo ya más o menos hecho. Es decir, el Chelsea iba a morder y el Real Madrid iba a aguantar. Y al final se complicó hasta el punto de que tuvimos que espabilar mucho precisamente para poner otra vez las cosas en su sitio. Y es una pena, pero es que ocurre, es que es la naturaleza humana, que al final cuando vas con ventaja te relajas. Así que bueno, es lo que ocurrió, pero eso es lo que dijo Rodrigo y lógicamente nos gustó mucho verle porque él con la Champions desde luego tiene una conexión especial. Y por cierto, para que veáis que el hombre del partido fue Rodrigo, precisamente porque él le dio la vuelta con su gol al encuentro, no pasó desapercibido lógicamente para otra leyenda de la Serie A, en este caso para Alessandro Del Piero, con el que por cierto, curiosamente y de manera anecdótica, coincidió en un restaurante al que fueron a cenar después y parece que el exjugador de la Juve pues tuvo a bien lógicamente felicitarle por lo que había sido una noche mágica, ya no solo de él, sino de todo el equipo, pero coincidiendo lógicamente con él en el restaurante, pues no perdió la oportunidad de hacérselo saber. Y es que es verdad, o sea, Rodrigo parece que tiene un idilio con la Champions y es que es rara la vez que no sale a jugar desde el banquillo y la lía, o sea, pero literalmente la lía, le da la vuelta, marca muchos goles, aparece en el momento justo, o sea, realmente es un tipo que tiene algo con la Champions y que conoce la grandeza del Real Madrid precisamente en esta competición y que parece desde luego estar dispuesto a poner su granito de arena para que así siga siendo. Y yo personalmente pues me alegro mucho por Rodrigo porque es un chaval fantástico y fijaos que últimamente venía ya dudando, no en el sentido negativo, no en el sentido de decir no vale para el Real Madrid, pero sí en cierto modo ver que tienes una banda que lógicamente se queda muy descolgada con respecto al centro y la izquierda del ataque del Real Madrid. Bueno, pues efectivamente parece que Rodrigo está empeñado en quedarse, en luchar por ese puesto y bueno, desde luego con goles como el de ayer lógicamente va a tener muchas papeletas de hacerlo, desde luego bastante por delante de un Marco Asensio al que, bueno, pues parece que no estamos viendo todo lo que nos gustaría. Y bueno, sigue habiendo reacciones lógicamente de Cristóbal Soria a la situación de ayer y más concretamente a la reacción post partido frente al Chelsea. Decía Cristóbal Soria algo que ojalá pudiera llevar a cabo literalmente. Dice Cristóbal Soria: quiero meterme debajo de la tierra y desaparecer. Ha pasado, fijaos, en 24 horas de la crítica al árbitro, de la crítica al Real Madrid por las ayudas arbitrales en mi opinión, la aceptación realista de la situación. Es decir, tú sabes que el Real Madrid nunca está muerto hasta que el árbitro no pita el final. Y yo creo que él al final, en cierto modo, está reconociendo de algún modo que no puede hacer nada y que eso es algo contra lo que no puede luchar. Y por eso al final Cristóbal Soria dice, no, es que prefiero meterme debajo de la tierra y desaparecer, precisamente porque sabe que hay muy poco que hacer y que al final tienes que recurrir al tema arbitral porque no te queda otra, pero en el fondo tú sabes perfectamente que el tema arbitral no es. Que lo que pone el Real Madrid en el terreno de juego en este tipo de eliminatorias es absolutamente todo, hasta el punto de que puede llevar a alcanzar cosas y gestas realmente épicas, ¿me entendéis? Y sin embargo esto no es que no lo comprenda, sí lo comprende, pero le duele reconocerlo, le duele muchísimo y le encantaría poder efectivamente desaparecer en una situación en la que le gustaría no tener que felicitar al Real Madrid por su pase y de la manera que se ha clasificado para una Champions que, como digo, estaba perdido durante muchos minutos, 0-3 tal y cual, pero al final otra vez ocurrió la magia y esto es algo que difícilmente pueden aceptar. Y aunque ya os lo dejé caer por encima en el directo que hicimos en YouTube, que por cierto muchísimas gracias a todos, tuvo una afluencia de público absolutamente brutal, con un montón de likes, la verdad es que me gustó, me encantó, porque además pude interactuar muchísimo con vosotros, no os olvidéis que hoy estaré también en Twitch, donde por cierto, si no me seguís ya podéis hacerlo. Bueno, pues Cristóbal Soria lógicamente era una de las voces más esperadas por parte del madridismo a la hora de manifestarse, porque debió de pasarlo realmente mal, y sí lo hizo en este tuit, ya lo veis, esta prórroga es solo y exclusivamente por el árbitro que ha mantenido viva la eliminatoria, pero no olvidéis nunca que sois la vergüenza del fútbol español, sois la vergüenza del fútbol europeo, sois la vergüenza del fútbol mundial y esto os perseguirá siempre. En fin, palabras propias de Soria ante la frustración de ver cómo el Real Madrid nunca muere y lógicamente él se tiene que tragar una semana tras otra al equipo blanco pasando eliminatorias y pasando a las siguientes fases, algo que le encantaría ver de otros clubes y por eso está tan frustrado que tiene que explotar de esta manera. Y ojo que hoy vamos a hablar largo y tendido de J. Jordi y de Soria, mis personajes favoritos cuando ganamos de esta manera, porque si lo hubiéramos hecho por ejemplo, venciendo fácil, no hubiera sido igual.
¿Me entendéis? Pero es que así se saborea mejor. Verles reventar, verles, o sea, paladear la eliminación del Real Madrid, que al final la pierdas, es una auténtica emoción. Y empezamos lógicamente con Cristóbal Soria, que es desde luego un fantoche de cuidado, y luego vamos a continuar con J. Jordi. Y ojo que traigo fotos también para que no os las perdáis y quede testimonio gráfico de lo que ridículo que hicieron ayer. Y ojito porque, claro, ahora le toca el turno a J. Jordi llevarse el zascazo de Paco Bullo, que lógicamente todos vimos y que todos le dijimos a J. Jordi, pero seguramente no nos leyó a todos. Como comentaba Paco Bullo al respecto del tuit de hay una normativa para todos y otra para el Real Madrid de J. Jordi, que es una patochada propia de él, le dijo Paco Bullo: no confundamos a la gente con nuestros deseos. Toda la mano en ataque es sancionable. Si la mano, así sea accidental, deriva en gol o inminencia de gol, será invalidada la jugada. Y listo, y no hay más historia. Y Paco Bullo, que al final la gente dice mucho, que para acá, que para allá, que no se le entiende, que no sé qué, al final siempre está ahí defendiendo al Real Madrid y siempre está esperando a J. Jordi precisamente para regalarle estos momentazos y regalarnos estos momentazos a todos, en los que sabes por encima de todo que Paco Bullo va a poner siempre por delante al Real Madrid. Así que, aunque otras veces sea más cómico, en esta ocasión le vuelve a recordar a J. Jordi por qué la mano de Marcos Alonso fue mano. Y además, déjame que os recuerde una cosa, que para polémicas, las del segundo gol de Antonio Rüdiger, que viene de un no córner, y nadie está hablando de ello. ¿Por qué? Podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues nada, J. Jordi y Cristóbal Soria, ellos a lo suyo. A lo suyo. El penalti, Mr. Patán igual, el penalti que no le pitaron, que no sé qué, qué tal. Es que no pueden. O sea, como dijo Feliciano López, qué duro tiene que ser antimadridista. Qué duro, especialmente en estos días.